Vamos a abrir nuestras Biblias, allí en Marcos, en el capítulo 6, versículos 32 al 44, y vamos a leer y luego vamos a hacer las aplicaciones que podamos hacer acerca de estos textos. Dice en Marcos 6, 32 al 44, dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la noche, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces vamos a empezar de esta lectura, y el título de la lección es la alimentación de los 5,000. Y vamos a desarrollar esta lección. Bueno, aquí vemos un milagro de nuestro Señor Jesucristo con solo 5 panes y 2 peces. Pues una cantidad que yo creo que no es a veces ni para una familia numerosa. Y aquí estamos viendo cómo Jesús alimentó a 5,000 hombres. Y menciona 5,000 hombres, y seguramente había mujeres también, seguramente habría niños. Entonces estaríamos hablando arriba de 10,000 personas que comieron y se saciaron y sobró, y solo con 5 panes y 2 peces. Es el único milagro de todos los que mencionan las Escrituras que se menciona en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero vamos a ver este milagro partiendo desde Marcos. Y entonces vamos a ver primero lo que este milagro, primero lo que revela sobre Jesús. Vamos a ver lo que revela sobre Jesús, porque nos enseña muchas cosas de él. Primero, nos enseña que Jesús tiene compasión por la gente. Primero, ¿verdad? Vimos en la lección anterior, vimos que después de que los discípulos de Jesús habían ido a hacer una tarea que él les había encomendado, bueno, ellos regresan, y obviamente el que trabaja, bueno, pues se cansa, ¿verdad? Y regresan cansados de aquel recorrido que hicieron, y Jesús les dice que descansen, ¿verdad? Dice ahí en Marcos, en el capítulo 6, versículo 30 al 33, ¿verdad? Pero había mucha gente que se enteró de que Jesús y sus discípulos ya estaban ahí, y van a pedirle, ¿verdad? Van detrás de él, querían estar con él, y van y Jesús los ve, y dice en Marcos 9:36, ¿verdad? Donde dice, pues llega el momento que pues es tanta la multitud que dicen sus discípulos: despídelos para que se vayan, ¿verdad? Es mucha gente. Pero Jesús tiene compasión de ellos, ¿verdad? Y dice en Mateo, sin perder el libro de Marcos, vamos a ver Mateo 9:36. Vamos a ver
acerca de los pensamientos de Jesús. Vamos a conocer acerca de Jesús. Y dice en el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús tiene compasión de ellos. Ve multitudes ahí amontonados, ¿verdad? Sin ningún orden, hambrientos, y Jesús tiene compasión de ellos. Y dice Mateo 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, Jesús sabía de las necesidades de la gente, sabía que la gente tenía enfermedades, que la gente tenía hambre, y pues Él tiene compasión de ellas. En Mateo 15, 32 al 38, también encontramos otro relato semejante. Mateo 15, 32 al 38. Vamos a leer este pasaje. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlo en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dijo a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Entonces ahí vemos el primer punto acerca de de esta aplicación. En primer lugar, Jesús tenía compasión por la gente. Jesús sabía de las necesidades de la gente. Jesús sabía que la gente necesitaba descanso. Jesús sabía que la gente tenía hambre. Y Jesús se preocupaba por ese tipo de cosas. Esto, ¿verdad?, lo calificó para ser nuestro sumo sacerdote, alguien que nos puede comprender, porque si usted tiene hambre, si yo tengo hambre, es algo que Jesús lo puede entender, como dice en Hebreos 4, 14 al 16. Y podríamos decir, bueno, pues nuestro Dios es un Dios que no entiende mis necesidades, que no entiende mis enfermedades, que no entiende mi hambre, pero vemos que Jesús precisamente vino porque Él sufrió, al igual que nosotros, sufrió de cualquier cosa que podamos pasar, ¿verdad? Él pudo sufrir hambre, Él pudo sufrir enfermedades, Él pudo sufrir cansancio, y dice aquí en el 4.14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y podemos ver, ¿verdad?, que si bien es cierto que a veces la misma gente, entre nosotros mismos, a veces no pudiéramos tener compasión por los demás, no pudiéramos considerar que una persona está cansada, que una persona tiene hambre, que una persona tiene problemas. Al parecer a veces no podríamos considerar esto, pero Dios sí lo considera. Dios sí considera todas estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo vino, y al andar como hombre, vamos a ubicarnos en la historia, y aquí Jesús tendría una edad de 31, 32 años tal vez, cuando estaba haciendo todo esto.
Se puede decir que era un hombre fuerte, ¿verdad? A esa edad, a la edad de 30 años, pues prácticamente está uno prácticamente en su plena fuerza. Pero aún así, ¿verdad? Él podía entender las necesidades de los demás. Bueno, este milagro, ¿verdad? Revela, en primer lugar, revela la compasión de nuestro Señor Jesucristo por la gente. Y en ese momento, si usted tiene hambre, si usted tiene una enfermedad, si está cansado, si tiene problemas, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo lo entiende. Y lo entiende muy bien porque Él pasó por eso, y lo entiende muy bien porque nosotros podemos leer en las Escrituras que Él se daba cuenta de las necesidades de la gente. Pero aparte de todo, aparte de su compasión, tenía el poder para ayudar a la gente. Y vamos a leer ahí en Marcos 6, 38 al 44. Dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre hierba verde. Y así sigue hablando acerca de este tema. Pero dice en el versículo 44, y los que comieron eran 5,000 hombres. Obviamente sin contar mujeres. Estamos hablando de tal vez más de 10,000 personas que comieron. Bueno, a eso se le llama poder. Se le llama el poder, algunos le llaman el poder de la multiplicación. El poder de crear de algo que no era posible que alimentara a tantas personas. Equivaldría tal vez a decir, ¿verdad? Si fueran puros hombres, a decir, pues en un pez, que de un pez comieran 1,000 personas, lo cual pues no es factible más que por medio de un milagro. Y todavía sobraron, dice en Marcos 6:43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. O sea, todavía sobró. Eso demuestra el poder de Dios. Si usted, que está viendo ahorita en este momento, se pone a analizar esto, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que Dios tiene el poder de darnos todo lo que necesitamos. En esa ocasión, ¿verdad?, Jesús utilizó su poder para alimentar a más de 5,000 personas. Pero también habla de una cosa importante, dice ahí en Marcos, en el capítulo 6, versículo 39 al 41, habla del orden. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Entonces, también habla de un orden. El orden, ¿verdad? Bueno, dice aquí de grupos de 100 personas y de 50 en 50. Si estamos hablando de grupos de 100 personas, pues estaríamos hablando de 50 grupos. Hagan de cuenta que formó 50 grupos. Y vamos a platicar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Acerca del orden. Parece ser, de acuerdo a las Escrituras, que una de las cosas que más le agradan a Dios es el orden. Y lo demuestra en prácticamente todas las Escrituras. ¿Qué significa eso del orden? Bueno, que Dios quiere que todas las cosas se hagan de una manera correcta, de una manera a como Él le agrada. Platicaba con mi esposa y le digo, fíjate que una de las cosas que yo veo es que a todo mundo nos gustan las cosas como espectaculares o llamativas, o que levanten nuestras emociones, o que en ese momento sea como un chispazo así, algo así maravilloso. Digo, pero fíjate que lo que uno alcanza a entender, ¿verdad?, es de que no a toda la gente nos gusta el orden.
Fíjense ustedes cómo de las cosas que nos acordamos, de las cosas que más nos acordamos, son de aquellas cosas que nos causaron una emoción momentánea. Y eso se nos queda grabado para toda nuestra vida. Pero en la cuestión del orden, el orden es algo que no apreciamos mucho. Por ejemplo, hermanos, estar así en orden como estamos ahorita, pues es muy aburrido. A veces la mujer llega a decir, oye, pues es muy aburrido pues el matrimonio porque pues tal vez el hombre es muy ordenado y quiere que las cosas se lleven así, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? El hombre se aburre, ¿verdad? Porque dice, pues es que siempre lo mismo, todos los días lo mismo. Y platicábamos, ¿verdad?, de que en realidad eso es la vida. La vida es un orden. Y las emociones son momentáneas. Son cosas que se van. Inclusive lo que llegamos a disfrutar, vamos a decir un paseo, algo diferente en nuestras vidas, debe ser algo momentáneo, producto de toda una vida de trabajo o de toda una vida de orden. No podemos vivir siempre con emociones. Nuestro Señor Jesucristo, Dios, es un Dios de orden. Y miren, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Colosenses 1:16. Vamos a ver esto. Y vamos a ver cómo Dios aplica esto en todos los aspectos de la vida. Aquí estaba Él alimentando a 5,000 personas. Pero antes de repartirles la comida, los puso en orden, en grupos, ¿verdad? Para que se lo distribuyeran. Y Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Dios, desde la creación, Dios crea todo en un orden. Crea los cielos, crea la tierra, ¿verdad? Las cosas que hay en ellas, visibles o invisibles. Crea todas las cosas que necesitamos, las crea en un orden. Ustedes acuérdense lo que dice Génesis, ¿verdad? Pues Dios primero puso orden en todo, ¿verdad? Dice que todo estaba desordenado. Y empezó a crear, ¿verdad?, las lumbreras, las estrellas, el sol, la luna, o sea, todas las cosas que conocemos. Y luego ya al final, cuando ya tenía todo preparado, creó al hombre. Y luego vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y creó a la mujer. Entonces Dios tiene un orden para todo, ¿verdad? En todo, hermanos. Cómo se manejan los asuntos en la iglesia, cómo se manejan los asuntos en su matrimonio, qué papel ocupa el esposo, qué papel ocupa la mujer, qué papel ocupan los hijos, qué papel ocupa el gobierno. Y mientras no hay un orden, hermanos, realmente es difícil que las cosas funcionen. Y Dios creó todo en un orden. Bueno, en Salmo 19:1 vamos a leer otro pasaje. Vamos a ver que Dios es un Dios de orden. En este versículo de Salmos dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces, fíjense cómo Dios, ¿verdad?, hace todas las cosas en un orden. Todo es un orden. Todo, hermanos. Las emociones, las cosas así instantáneas, lo que yo pienso o lo que no pienso, lo que hago, todo debe ser por un orden establecido. Y Dios nos muestra ese orden. En Romanos 1:19 también
hablando acerca de esto, nos dice acerca del orden, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y hemos estudiado, ¿verdad?, estos temas. La gente, en realidad, no debemos decir que no podemos entender a Dios o dónde está Dios, porque realmente las cosas que pasan a nuestro alrededor nos lo están diciendo. Un día amanece como hoy, ¿verdad? Sabemos que es el primer día de la semana, amanece, sabemos porque sale la luz, ¿verdad? Nos está anunciando que está empezando un nuevo día. Cuando anochece, pues nos damos cuenta que el día se está terminando, ¿verdad? Y sabemos que es el momento de descanso. Y cada día nos va diciendo, ¿verdad?, la obra de Dios. Sabemos que terminó la primavera y entra el verano, ¿verdad? Y luego sabemos que el otoño llega porque empiezan a caerse las hojas. Luego sabemos que llega el invierno porque hace frío. Y así lo llevamos, ¿verdad? Todo el orden que Dios pone en todas las cosas nos está anunciando todas las maravillas de Él, y todo esto se debe al orden que Dios ha puesto. Él desea en la iglesia, desea que la iglesia esté organizada, desea que tenga un orden. Primera de Corintios 14, 33, vamos a leer este pasaje. Aún en la iglesia, en esto, ¿verdad?, Dios desea un orden. Es un orden que tenemos que respetar. En el versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, fíjense, en el orden llega inclusive a las iglesias. Hay un orden, ¿verdad? Sabemos quiénes debemos dirigir el culto de oración. Bueno, somos los hombres. Sabemos de qué manera se debe servir la mesa del Señor, con orden, esperando cada quien, ¿verdad?, el momento de participar de la cena del Señor. Y si nosotros leemos 1 Corintios 14, no es de abalanzarse o de cada quien adelantarse o cada quien hacer lo que quiera. No, es un orden. Es un orden que se tiene que llevar. Y créanlo que a la gente, para la gente común, para toda la gente, lo más emocionante, lo que le causa más emoción es el desorden. Esto, hermanos, amigos, esto no le agrada a mucha gente. No le agrada el orden. Pero Dios es un Dios de orden. Y dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 14, pero en el versículo 40, dice, Primera de Corintios 14, el versículo 33, dice que Dios no es un Dios de confusión. Y dice el 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que sean sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Entonces, fíjense el orden, ¿verdad, hermanos? La responsabilidad. El hombre, tenemos que estar enterados. Si nuestra mujer nos llega a preguntar algo, nosotros debemos estar enterados para poder explicar a nuestra mujer. Y nuestra mujer nos va a preguntar. Dios sabe que aquí, pues la mujer no puede intervenir, ¿verdad?, en la reunión, pero sabe que tiene una opción, y la opción es su casa. ¿Y cuál es el orden que se marca? Bueno, pues que el hombre tenemos que estar preparados para explicarle a nuestra mujer. Y fíjense, hermanos, cómo de repente puede pasar que sea al revés, que parece que la mujer es la que tiene la iniciativa, y es la que explica, y es la que habla, y es la que dice, y es la que hace. Pero ese no es un orden, ese es otro
otro punto que se tiene que ver. Entonces, eso marca una responsabilidad, o mucha responsabilidad para el hombre. El hombre tenemos que estar enterados, y obviamente se ve el respeto de la mujer hacia el orden que Dios establece. Entonces, así como en esto hay muchas cosas en las que Dios establece un orden, y ese orden pues tiene que ser respetado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo ve así. En este ejemplo de esta alimentación de los 5,000, se ve nuevamente ese orden, ¿verdad? Dice en el versículo 39, Marcos 6:39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50, ¿verdad? Los ordenó en grupos. Bueno, si él hubiera querido, ¿verdad?, hubiera dicho, avienten el pan y empiezan a agarrar todos y va a haber para todos. Pero se hace énfasis en el orden. Pónganse por grupos. ¿Sí? Y que se recuesten. ¿Verdad? Bueno, tal vez sería una manera de repartir pues que no hubiera algún problema, que alguien se fuera pues arrebatar, al momento de estar arrebatando, de que hubiera algún accidente, que hubiera algo, ¿verdad? Tal vez recostados, él los podría ver mejor a todos, ¿verdad? Y podría ordenar mejor cómo repartir. Pero vemos tres cosas, a lo mejor alguien puede sacar más, ¿verdad? Pero vemos tres cosas en este milagro de Jesús. Uno, miramos la compasión de él por la gente, cosa que podríamos olvidar nosotros, la compasión. Se ve la gente dispersa, ¿verdad? Se ve la gente con problemas, tal vez dentro de la misma iglesia pudiéramos saber a alguien que estuviéramos en problemas. ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos con compasión? ¿O lo vemos como una persona mala? ¿O cómo lo vemos? Jesús los hubiera visto con compasión. Esa es una, tratando de salvarlos. Vemos el poder de Jesús. Si alguien, ¿verdad?, está necesitado de algo, pues vemos que Jesús tiene poder. Y vemos el orden. Dios es un Dios de orden. Y curiosamente, por eso les decía esto, a la mayoría de la gente, hermanos, no nos gusta el orden. Por ejemplo, eso de levantarse todos los días, ¿verdad?, a la hora, hacer el esfuerzo para poder ir a trabajar, luego acostarse temprano, porque uno sabe que al día siguiente tiene una responsabilidad de ver que los hijos hagan las cosas como deben hacerse, la mujer en su casa, ¿verdad?, todos los días, eso de lavar los trastes, ¿verdad?, que todo esté bien. Ese es un trabajo de todos los días. Y a veces oigo que la mujer dice no, y los trastes se tienen que lavar 3 veces en el día, ¿verdad? El almuerzo, la comida y la cena. Y eso es de todos los días, de todos los días. Y realmente la ocasión que no lo hacemos es algo excepcional, que salimos a un viaje, que andamos de vacaciones y ese día no lavamos trastes. ¿Por qué? Porque no lo hacen otros, pero son contados los días. Cada primer día de la semana, aquí estamos, ¿verdad?, ordenados, siguiendo un orden ya establecido. Esto, hermanos, es algo que la gente no le agrada mucho, pero eso es la vida diaria. Y Jesús dijo, ordénense, y hay estudios que hablan acerca del orden, ¿verdad?, de todo esto. Bueno, lo que nosotros podemos ver, ¿verdad?, también es, en este relato, es lo que se revela acerca del hombre. Jesús vio a la gente con compasión, tuvo el poder de alimentarlos, los alimentó, los puso en orden. Ahora vamos a ver la parte del hombre. Bueno, el hombre muchas veces malinterpretamos o queremos entender de otra manera las instrucciones de Dios, ¿verdad?
La reacción de la gente, la reacción inicial de aquella gente que estaba hambrienta, pues fue la correcta, ¿verdad? En Juan 6:14, estas personas pensaban bien de Jesús. Dice Juan 6:14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces ellos no tuvieron otra, ¿verdad? Vieron a Jesús, vieron sus milagros y dijeron, este es el profeta que iba a venir. Este es del que mencionaban las escrituras que vendría, ¿verdad? Como lo había profetizado Moisés y como lo había confirmado el apóstol Pedro. Ahí en Deuteronomio 18, del 15 al 18, vemos que estaba anunciado, desde el Antiguo Testamento estaba anunciada la venida de Jesús. Deuteronomio 18, versículo 15 al 18, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, has hablado bien en lo que has dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Desde Deuteronomio estaba profetizado la venida de él. Y el apóstol Pedro lo confirma en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Confirma lo dicho por Moisés en el libro de Deuteronomio. Hechos capítulo 3, versículo 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, y sigue hablando acerca de este tema, ¿verdad? Y dice en el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y así dice, bueno, aquí se ha cumplido, ¿verdad? La venida de ese Mesías, de ese profeta anunciado. La gente entendió, en su momento entendió que aquel Jesús era el que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero luego en Juan 6:15 se ve que ellos aparentemente o no habían entendido o quisieron hacer algo diferente. En Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, la gente a veces entendemos bien, en un momento dado entendemos bien, pero por algún motivo cambiamos de parecer. Jesús, él venía para salvar las almas, él no venía para ser un rey sobre esta tierra, no un rey literal. ¿Y qué es lo que la gente quería? Bueno, la gente quería hacerlo rey. La gente a veces malinterpretamos las cosas porque así nos conviene o porque en un momento dado no entendimos bien y luego queremos hacer otras cosas. Pero dice ahí en Juan 18:36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús estableció muy claro y dijo, mi reino no es de este mundo. Pero ¿qué pensaba la gente? Bueno, la gente decía, bueno, vamos a hacerlo rey.
La interpretación de la gente muchas veces, en el caso de ellos, aunque lo estaban viendo, entendían una cosa, pero luego, aparentemente entendían, pero luego hacían otra. Es un concepto muy humano, de que la gente a veces nos acomodamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, a lo que pensamos, o a lo que consideramos, y Dios nos dice que eso no es así. Hoy no debemos suponer, en nuestros días, no debemos suponer que sabemos la voluntad de Dios, si no lo comprobamos por medio de las Escrituras. Acuérdense que los caminos de Dios son diferentes a los que nosotros pensamos, dice Isaías 55, del 8 al 9. Usted, hermana, yo, usted, hermano, de repente podemos tener alguna idea maravillosa por ahí, ¿verdad? De cómo hacer mejor las cosas, de cómo llevar a cabo mejor las cosas, pero en realidad Dios es el que nos dice cómo hacer las cosas. Isaías 55 del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los caminos, los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pensamiento de Dios, los caminos de Dios, son muy diferentes a los que nosotros queremos en ocasiones. Esa gente que rodeaba a Jesús tenía otra idea, y estaba viendo los milagros, y estaba oyendo las explicaciones por medio del mismo Jesús, como nosotros mismos podemos estar oyendo explicaciones, lecciones, podemos estar viendo la Biblia, que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que quiere las cosas de una manera, pero de repente, hermano, hermanas, se le ocurre algo, o se nos ocurre algo, y decimos: ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo hacemos? Y de repente podemos hacer algo, hermanos, que no esté bien, ¿verdad? Bueno, dice Eclesiastés 5, del 1 al 2, la actitud que debemos tener el hombre y la mujer hacia lo que Dios dice. Eclesiastés 5, 1 al 2, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. La actitud de nosotros como cristianos, como personas que estamos oyendo la palabra de Dios, es ser más receptivos para oír. Puedo tener muchas cosas en qué pensar, puedo tener muchas palabras, puedo tener muchas cosas que yo pienso que son buenas, pero necesita uno oír, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Si voy a hacer algo, ¿qué dice Dios sobre eso? Porque ideas, hermanos y hermanas, hay infinidad de ideas. Cada cabeza, cada uno de nosotros tenemos muchas ideas en nuestra mente. Y esas ideas pueden ser diferentes, cada una de las de los demás. Pero en las cuestiones de Dios, nosotros tenemos que poner toda la atención. Aquellos hombres, no sé si porque tenían mucha hambre o por el respeto que le tenían a Jesús, aquellos, pues dice: ordénenlo de 100 en 100. Ustedes saben, hermanos, lo difícil que es ordenar a la gente, o que nos ordenen. Simplemente en una congregación como esta, para que todos caminemos igual, pensemos en lo mismo sobre algo, se batalla en ocasiones. ¿Por qué? Porque cada persona, cada mujer, cada hombre pensamos de manera diferente, tenemos diferentes intereses, y ya tener, ¿verdad?, estar de acuerdo en seguir un orden, ya es algo importante. Imagínense ustedes, ahora 5,000 gentes, estamos hablando aquí de 50 gentes, ¿verdad? Estamos hablando de 100 veces más la cantidad de gente de la que estamos aquí, o tal vez 200 veces más, ya contando hombres y mujeres. Ahora, vamos a ordenarlos a todos. Sin embargo, se ordenaron, y se pusieron y se repartieron,
y se dio la comida, ¿verdad? Bueno, la gente en ese momento, vamos a decir, se alineó a las indicaciones, puso orden y ahí está. Bueno, pero el materialismo era algo que empujaba mucho a la gente en su momento, ¿verdad? Como dice Juan 6:26. Sí es cierto, estaban viendo los milagros de Jesús, estaban viendo que Él tenía el poder, tal vez entendieron que tenía compasión, ¿verdad? Pero dice en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, no es el orden correcto, ¿verdad? El asunto era de que la gente se debía haber acercado a Jesús, ¿sí? Porque habían visto señales, y eso era algo muy importante. El hambre también es algo muy importante, ¿verdad? El saciar el hambre es algo muy importante, pero lo que primero debían haber visto aquellas personas era, mira, este es un hombre que hace señales, este es un hombre que viene enviado de Dios, es el que se había anunciado desde el Antiguo Testamento que iba a venir, qué bueno, ¿verdad? Y también tiene el poder de darme comer, qué bueno. Pero Jesús, sabiendo el corazón de aquellas personas, dijo, ustedes no se acercaron a mí por el motivo correcto. Y cuando nos acercamos a Dios, ese es un orden. Primero necesitamos acercarnos a Él por el motivo correcto. ¿Por qué? Porque Él nos puede dar la vida eterna. Ese es el punto. Olvidarnos de todos los demás intereses, familia, amigos, qué es lo que dicen de nosotros, o qué es lo que me conviene más, o qué es lo que yo quiero que se haga. Y a veces soy insistente y dice algo porque quiero que se haga como yo quiero, sean hombres o mujeres. A veces no es el motivo correcto. ¿Cuál es el motivo correcto? Bueno, que yo me debo acercar a Dios, amigo que nos acompaña. Usted se debe acercar a Dios porque Dios le puede dar la bendición de la vida eterna. Y claro, todo lo demás viene por añadidura. Y podemos entender, ¿verdad?, que el motivo correcto en este caso era que la gente debió haberse acercado a Dios, a Jesús, por las señales, no por el pan. Pero recibieron el pan, ¿verdad? Jesús deseaba darles el verdadero pan, en Juan 6:32 al 33. Y Jesús desea darnos a nosotros realmente lo mejor. Jesús quiere eso, o sea, Jesús no nos quiere dejar desamparados, Él tiene compasión de nosotros, pero quiere que nos acerquemos por el motivo correcto. 6:32 y 33 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el pan que Jesús deseaba darles. El pan que da la vida eterna. Y dicen el 34 y el 35, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estamos hablando de un hambre y de una sed espiritual, que es lo que realmente es importante para nosotros. Obviamente entendemos que todos trabajamos y todos queremos tener la comida necesaria, tener el agua necesaria, tener un techo, tener muchas cosas que nos sirven para nuestra comodidad o nos sirven inclusive para hacer la obra, para poder ayudar a otros, nos sirven, pero realmente lo más importante de esto es la comida espiritual. Eso es lo que Jesús les quería dar a ellos. Pero las prioridades, el orden de las personas es otro. El orden de las personas es primero lo material y luego lo espiritual. Y ese no es el orden. El orden es primero lo espiritual y luego lo material. Eso nos lo va a dar Dios. No hay ningún problema. Y la mejor prueba
de que Dios nos los da es que estamos aquí. Y les aseguro que prácticamente todos estamos aquí y estamos almorzados. Y si no almorzamos porque no nos gusta, vamos a salir y tenemos la comida. ¿De dónde salió? A veces no sabemos ni cómo sale. No sabemos ni cómo tenemos el trabajo. Decimos, qué suerte, ¿verdad? Que tenemos esto, que tenemos lo otro. Pero Dios permite todas esas cosas. Dios nos da las cosas. Hoy la gente escoge la iglesia incorrecta. ¿Por qué? Porque es la que le gusta. Estamos en la iglesia correcta, estamos en el evangelio correcto, estamos en todo correcto y hacemos las cosas de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no nos gusta el orden que da Dios. Este es un orden que da Dios, reunirse cada primer día de la semana, ¿verdad? Hacer esta actividad, hacer aquello, ¿sí? Nos dice Dios, pero no nos gusta el orden. Hay hermanos, hermanas que hemos llegado a oír que dicen, es que así sería más bonito, es que así sería más animoso, pero no se respeta el orden. O los que trabajamos decimos, qué maravilla sería que no me tuviera que levantar todos los días a las 6 de la mañana o las 7 de la mañana para ir a trabajar. Eso es la vida. Y en lugar de decir, gracias a Dios de que tengo un trabajo, que a veces cuando no lo tenemos, estamos diciéndole, Dios mío, dame un trabajo, ayúdame a conseguir un trabajo, ayúdame a que se estabilice esto. Lo conseguimos y ahora estamos, oye, me tengo que levantar todos los días. Ya obedecimos el evangelio, queremos obedecer los mandamientos de Dios y ahora decimos, y me tengo que reunir cada primer día de la semana. No nos gusta el orden, pero el orden, hermanos, es lo que nos da vida para todo. Es lo que nos mantiene activos, lo que nos mantiene vivos. En Romanos 14:17 nos dice que deberíamos estar buscando siempre las cosas espirituales. Y créanlo, hermanos, que, bueno, a veces, ¿verdad? Simplemente cuando trabajamos y que decimos nosotros, oye, hay una actividad en la iglesia. Qué flojera, ¿verdad? Y uno lo entiende, uno siente que el cuerpo no le da para más. Pero, dice uno, es un orden que Dios da. Y hay que hacerlo. Y Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, hermanos. Que podamos compartir nuestros alimentos, nuestras casas, que convivamos, es algo muy bueno. Pero, ¿qué es realmente el reino de Dios? ¿Qué es la iglesia? Es un lugar donde compartimos lo espiritual. ¿Qué más? Bueno, hay oportunidad y convivimos. La casa de nosotros está abierta para ustedes. Yo sé que la casa de muchos de los hermanos están abiertas para nosotros, ¿verdad? Y podemos hacer muchas cosas, pero el reino de Dios es eso. Hay materialismo en las personas que a veces queremos servir a Dios, o las que quieren servirle a Dios. Hay pesadez. Dice en Juan 6:41, hay pesadez en el aspecto de que se nos hace muy difícil hacer las cosas. Dice este pasaje, dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahí está la gente quejándose. Muchos de sus discípulos, por cuestión del tiempo, podemos decir ahí, ¿verdad? En Juan 6, 60, 66, muchos de sus discípulos lo dejaron. No les gustó el orden que Dios les daba. En Juan 6, 67 al 69, pueden leerlo. La gente, hermanos, no estamos de acuerdo a veces con el orden que da Dios. Bueno, como una conclusión podríamos decir que Jesús en este milagro muestra su compasión por las almas.
muestra que tiene el poder para ayudarnos y para darnos las cosas que necesitamos, inclusive el alimento físico. Pero debemos entender que lo más importante es el alimento espiritual que Él nos da. Hemos visto también que Él tiene un orden. Hermano, hermana, respetemos ese orden. Debemos respetar ese orden. ¿Por qué? Porque si no hay orden, hermanos, entonces las cosas no funcionan. En cualquier cosa que hagamos, hermana, con su marido, ¿verdad? Dele su lugar. Nosotros como hombres, pues tomemos nuestra responsabilidad para poder darle una explicación a nuestras mujeres, ¿verdad? Cuando nos pregunten algo, cualquier cosa de ese tipo, ¿verdad? Los hombres tengamos la responsabilidad de quererle servir al Señor y de llevar a cabo esto, porque al final de cuentas es nuestra responsabilidad hacerlo. Mujeres tienen tantas responsabilidades dadas por Dios que no se las acaban como para meterse todavía en el trabajo del hombre. Hay un orden para esto. Las cosas como se llevan a cabo en la iglesia es, ahí en 1 Corintios 14 dice el orden en que se hacen las cosas. La gente, también hemos visto en esto que a veces malinterpreta la voluntad de Dios. Aquí está quien nos puede dar de comer y nada más le pedimos a Dios lo que necesitamos en nuestra vida material. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios de decir que nos ayude a crecer espiritualmente? Siempre pedimos por enfermedades y Dios nos puede ayudar en enfermedades. Siempre pedimos por cualquier tipo de cosas, por necesidades, pero casi siempre son materiales. ¿Por qué no le pedimos a Dios también por las cosas espirituales? Que sería al final de cuentas lo más importante. Dios no dice que no le pidamos, dice que le pidamos todo. Pero si vemos en esta ocasión, ¿verdad? Simplemente la gente, y Jesús lo entendía, se acercaba a Él por cuestiones materiales, la comida. Y Jesús les quería dar el pan del cielo, que era Él, y no lo quisieron. Bueno, nuestra intención, ¿verdad?, es que reflexionemos acerca de lo que es verdaderamente importante. Y Jesús dice, lo más importante es que quieran comer ese pan del cielo. Como dijo, Moisés les dio a ustedes el pan, el maná, que los alimentaba, que ustedes lo recogían y comían allá en el desierto y no se morían de hambre. Pero ahorita, dice, mi Padre les da el verdadero pan, el pan del cielo. Dice, ese pan soy yo. Pero la gente no estaba preocupada por eso, quería la comida que les estaba dando. Y eso no, ¿verdad? Hay que escoger, hermanos, amigos, lo que es importante. Hay que saber que esta vida, hermanos, es una vida de mucho trabajo. El orden, hermanos, es trabajo. Es mucho trabajo. Hermanas, yo admiro a las mujeres porque yo creo que yo no mantendría una casa ordenada y limpia así como lo tiene una mujer, ¿verdad? Eso de lavar 3 veces los trastes en el día, mucho trabajo, la comida, todo. Ese es un orden. ¿Y qué pasa, hermanas, cuando no se hace ese orden? Pues está la casa toda desordenada, no hay la comida echada a perder, se ve todo eso. ¿Y qué pasa cuando el hombre no somos ordenados? Que no proveemos para nuestra casa. También es un problema. Es un orden. Y esa es la vida diaria. Esto es nuestra vida. Si alguna persona en este momento quisiera obedecer los mandamientos de Dios, quisiera llegar a obedecer el Evangelio, sepa que esta es una vida de orden. Es una vida de orden porque Dios es un Dios de orden.
Y es un Dios que tiene compasión de usted, que tiene compasión de mí, y es un Dios que tiene poder para darnos lo necesario. Vamos a invitarlos por medio de los siguientes actos, hermano, con los himnos que tenga preparados o el himno que tenga preparado. Vamos a seguirlo invitando para que obedezca el Evangelio en esta mañana. Gracias por su atención.